También recuerdo perfectamente ese patio, lo reconstruyó en mi mente. Era tu lugar favorito en toda la construcción. Todavía puedo ver su forma irregular y puedo sentir esa atmósfera que oprimía el pecho, porque pese a que lo presentaras como un patio, la verdad es que era igual al resto de la casa, vacío de luz, vacío de aire, húmedo, desafiante. Lo llamaríamos patio, me explicaste, por ser el único sitio en el cual podríamos movernos libremente, dado que aún no nos penetraba la vegetación que crecía en los cuartos. Los cuartos, también me acuerdo de los cuartos y lo que suponía estar en ellos. Llevaste al límite tu idea entre audaz y estúpida de edificar una vivienda en la que no se pudiera saber instintivamente cómo habitar. Cuando la abuela y el pequeño Manuel llegaron y se instalaron, no pudieron ocultar su fascinación. Yo llevaba allí una semana y ya me había olvidado del sentido común. Concebía fácilmente que un dormitorio pudiera ser al mismo tiempo un garaje, o que un garaje dormitorio pudiera ser 3 baños, sin dejar de considerarse sencillamente un armario. Y es que el reto de vivir en espacios como esos era, con todo, sensacional y emocionante. Más allá de la poesía, el verso, este otro género, pero sientes que puede haber cierta textualidad, sensualidad en tu prosa, que hay juegos, ¿cómo te describirías como prosista, por ejemplo? Porque somos tan categóricos nosotros los académicos. Eso es un relato de suspenso, esos son relatos de tal, ¿cómo te describirías a ti mismo? Sí, digamos que usualmente uno tiende a categorizar los textos con los que se topa, de encasillarlos en ciertos géneros, ¿no? O identificar en ciertas tendencias formales que le permitan a uno decir, bueno, esto es de tal género o de tal otro. En mi caso creo que como prosista soy bastante también errático, bastante experimental en muchos sentidos, y en ese sentido no creo que estas obras, por ejemplo, soporten un encasillamiento en un género en particular. Creo que cada uno es muy autónomo y hay algunos relatos en los cuales toco bastante lo fantástico, hay otros en los cuales por el contrario me baso simplemente en dramas muy humanos, muy comunes, muy cotidianos. En muchos de ellos puedo ser muy lacónico, no tener allí una riqueza lírica en la descripción, por ejemplo, de los lugares, mientras que en otros sí puedo tener un proceso creativo que me hace, digamos, idealizar ciertos escenarios en los cuales se mueven los personajes, o caracterizar ciertos paisajes de una forma que sí puede llamarse lírica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí soy un poco experimental, no siempre parto de una idea, de una historia que se puede encasillar en determinado género. Porque yo he escuchado tantas historias de cómo alguien concibe la literatura que siempre me causa mucha impresión cuando alguien me cuenta su forma, como que yo te veo muy estricto incluso sí, en la ilustración. ¿Cómo es la tuya? Retomando, los relatos son muy autónomos, ¿no? Entre sí. Digamos que cada uno guarda su propia identidad y también esconde cierto proceso. Cada relato ha tenido un proceso distinto. Yo soy un escritor realmente muy errático en este momento. Tuve un periodo cuando empecé a escribir, por ejemplo, que eso fue como a los 18 años, porque fue un poco tardío también en ese contacto con la literatura. Empecé a leer también más o menos por esa misma época. Sí, era bastante sistemático, escribía todos los días bastante. De hecho, lo primero que escribí tenía cerca de 200 páginas, eran textos un poco extensos. Sin embargo, eso ha venido variando bastante y ahorita mi proceso es más bien errático. No soy metódico en la escritura, no tengo un método que me limite de alguna forma, porque creo que también un poco en estar abierto a las posibilidades estilísticas y de alguna forma estéticas es que pueden surgir cosas interesantes. Cada relato tiene su forma distinta de concebirse. En este caso podría hablar, por ejemplo, de 3 de ellos, de cómo se desarrollaron, cómo se idearon. Voy a hablar del primero, de uno que está en la mitad y del último. En el primero es Autorretrato en blanco con Milena, que es un relato sobre una familia que está viviendo, el padre y la hija que están viviendo en un desierto.
Ese relato surgió hace cerca de 2 años tal vez, cuando estaba muy interesado por los estudios intermediales en la literatura, y me topé con este pintor que se llama, si no estoy mal, Bennett Newman, ¿no? Que es un pintor de lo que se concibe como pintura de campo, ¿no? Son unas pinturas en gran formato, en lienzos grandes, de un solo color. Entonces mi idea era un poco transponer ese tipo de pinturas a una obra narrativa, pero no haciéndolo de una forma como simplemente trasladando esa pintura y describirla dentro del relato, sino haciendo una especie de transposición más de convertir esa pintura en el escenario, ¿no? Y es más o menos la idea que me surgió cuando estaba haciendo este relato, intentar hacer aquí un trabajo de diálogo entre las artes, ¿no? En este caso las artes visuales y las artes literarias. Soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, soy oriundo de Manizales. Escribo desde hace aproximadamente unos 10 años. Entré al mundo de la escritura muy de la mano del mundo de la lectura, cuando me inicié con la lectura principalmente de lo que uno podría decir son los clásicos universales. Desde entonces sentí un gran interés por escribir, especialmente narrativa breve, principalmente con cuentistas como Maupassant, con la versión también breve de Kafka, con también, digamos, novelas cortas como las de Hermann Hesse. A partir de allí empecé unas exploraciones en torno a la narrativa que ya se han venido con el tiempo puliendo y perfeccionando de alguna forma también con lecturas un poco más contemporáneas y latinoamericanas como Rubén Fonseca, Guillermo Martínez. Quise enviar los relatos que consideraba que tenían de alguna forma más calidad y que tenían, aunque un proceso distinto, muy independiente, tenían un código que sí es un poco transversal, que es el código de la ironía, del humor negro, de situaciones un poco retorcidas en las cuales los personajes están en ciertas situaciones límites muy de la vida cotidiana también. Entonces sí los quise reunir en ese sentido. Los relatos surgieron a lo largo de 4 años, pero tienen digamos, esa clave común. Muchos de ellos también surgen de un proceso muy similar, en el sentido en el que a través de ellos también quise experimentar mucho con la narrativa, jugar entre géneros, jugar con los distintos tonos, jugar con las caracterizaciones, por ejemplo, de los lugares. Eso es algo que tienen ellos en común. Hay una caracterización de los lugares muy en relación con el arte pictórico, por ejemplo, muy en relación con también con poner personajes un poco raros. De alguna forma eso le da también un tono un poco anómalo a esa reunión de relatos. Yo ilustro hace aproximadamente 4 años o 3 como mínimo. Cuando surge la propuesta de ilustrar la antología, intento también que todas las ilustraciones tengan un código común, ¿no? Mi inicio con mi gusto por la ilustración surge a partir de la obra de principalmente autores como Edvard Gorey, que era ilustrador y también escritor, o las ilustraciones de Thomas Mortensen o Edward Marty, que me llamaron bastante la atención. Entonces configuraron de alguna forma una influencia fuerte al momento de hacer las ilustraciones. En esa antología en especial quise lograr distintas cosas, y es caracterizar o digamos estimular la imaginación del lector a través de una recopilación o una colección de los personajes, que el autor pudiera tener una visión de los personajes, también de los lugares y también de los detalles. No quería que simplemente fueran ilustraciones generales, sino también centrarme en detalles. Entonces, por lo general, después de cada ilustración de un personaje en un lugar en concreto, viene una ilustración también de un detalle. Creo que eso también está muy motivado por mi gusto por lo audiovisual, en el sentido en el que en las ilustraciones también quise tomar bastantes cosas del cine mudo, esa teatralidad, esa expresividad también de los personajes que está presente en
en la antología, también en esa clave del alto contraste y del claroscuro, también en la elección de la posición de los personajes, desde qué ángulo los iba a ver el lector, entonces hay una influencia allí también de lo cinematográfico.